Un afectuoso saludo y mi agradecimiento a los organizadores de este Congreso Internacional, en primer lugar a Marco Santillán, a la Fundación Universitaria, a todos los que han colaborado y han trabajado para que este encuentro tan atípico salga de la mejor manera. También quería hacer una mención a Río Cuarto como ciudad educadora, un proyecto que conozco desde el año 1990 en Barcelona, cuando se hizo el primer Congreso de Ciudades Educadoras. Un proyecto muy desafiante que ojalá pudiera ser replicado por muchos. La ciudad vista desde la altura de los niños. Todo aquello que afecta a los niños, todo aquello que complica por ahí un poco sus derechos y su vida, lo cotidiano, afecta a todos. Entonces, mirar un poco la ciudad con esos ojos. Me gustaría que sepan que no es fácil para mí, alguien que viene desde hace mucho tiempo trabajando de manera presencial, en todas las oportunidades que he tenido de hacerlo de manera virtual, pero han sido siempre muy no frecuentes. Ahora, bueno, estos 4 meses han sido prácticamente la única manera de comunicarme con la gente que está lejana, que no puede participar, como lo hacía frecuentemente en eventos, en capacitaciones, formación, etc. No es sencillo no verle las caras, no ver los gestos, no hay feedback, imágenes, mi imagen, un monólogo, verme a mí mismo. Por eso voy a recurrir a una presentación para hacerlo un poco más dinámico también. Se presenta esto que llaman la fatiga Zoom, o la fatiga de cualquier otra plataforma que permita esta comunicación online, virtual. También tomar esto, como decía Adorno, como si fuera un mensaje lanzado en una botella. ¿A dónde va? ¿A quién llega? Y lo interesante sería que aquel mensaje, aquel que lo considere útil, también lo replique, que lo socialice, lo comunique a otros, ¿no? Adorno decía, las crisis son oportunidades para mandar estos mensajes y que luego no haya tantos naufragios, ¿no? Que la gente les sirva, lo pueda utilizar. Si hay algo que hemos aprendido, me parece, en esta incertidumbre, en esta falta de certezas, es hacer, creo, más humildes. No sabemos todavía, fíjense, ¿no? En esta incertidumbre no sabemos todavía quién es el padre del virus, ¿no? Si es un murciélago, si son los chinos, si son los norteamericanos. Y como esta certeza, muchas otras. Hemos ido día a día modificando, cambiando perspectivas, miradas, puntos de vista científicos. Y lo mismo nos ha pasado con lo educativo. Esta falta de certezas, estos cambios, estos acomodamientos, al principio fueron muy tensionantes, en algunos casos hoy todavía continúan siéndolo, pero lo cierto, bueno, es que muchos han ido acomodándose de la mejor manera posible. Hoy la pregunta es ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo regresamos en esta situación de emergencia primero y luego buscando una escuela ya más estable fuera de pandemia? Quería también recordar en estas incertidumbres y en esta por ahí esta falta de confianza en el ser humano, de aquellos que hablan de lo importante de que esto puede servir para cambios en el ser humano, no solamente cambios de estrategia, cambios de planificación, sino también cambios de actitudes. Aquello que decía Toffler, leyendo hace poquito a Toffler, ¿no? Ese libro que escribió hace unos 50 años, El shock del futuro, él hablaba de que nos ha encontrado todas estas situaciones, él se refería
al mundo en aquel momento, en 1970, nos ha encontrado con cambios, ¿no? Un mundo que ha cambiado, que no ha pedido permiso, ha ido cambiando rápidamente. El mundo ha cambiado, dice, pero no necesariamente el ser humano. Y en ese momento él lo que hacía era recordar la Alemania que después de la Primera Guerra Mundial, después de haber perdido de la manera que pierde la Primera Guerra Mundial, se embarca en otra nueva guerra contra Europa. Estas son las cosas que decimos nosotros, bueno, debemos cambiar y debemos aprender. La aparición de nuevas palabras, esto es otro hecho muy significativo. Hablar, por ejemplo, de nueva modernidad, uno entiende a qué se refiere. Insistir también en esto de que no es correcto, ¿no? Hablar de nueva modernidad, normalidad es un oxímoron. La normalidad se produce a partir de la habitualidad, necesita tiempo. Nosotros hoy deberíamos estar hablando de esta nueva realidad, ¿no? Que nos ha cambiado. Yo anotaba acá los filtros por el que pasan casi todas nuestras reflexiones, ¿no? Hablar de virus, hablar de pandemia, hablar de cuarentena, hablar de COVID-19, ¿no? Se convierte continuamente en una referencia obligada. Los neologismos, infodemia, infoxicación, anotaba yo, desinfodemia, la falta de información también sobre estos temas, un tema que vamos a tocar después al final del de coinmunidad. Hablar también de otros temas que hacen a la convivencia, que importan, como el de esta mención que hacemos de distanciamiento social. La Organización Mundial de la Salud insiste en que no debemos llamarlo de esa manera, debemos hablar de distanciamiento físico. ¿Esto por qué? Porque alienta justamente la cercanía social, de la manera que sea, a través de la comunicación, como lo estamos haciendo hoy, más a distancia en general. Pero ellos dicen, distanciamiento físico lo necesitamos de manera preventiva, ¿no? Sanitaria, pero no debemos dejar de lado lo importante que es para un ser social como el ser humano, es ser cercanos. Ser cercanos, estar con otro, comunicarnos con frecuencia. Luego las brechas, que vamos a ver algunas cosas enseguida sobre brechas, pero brechas que estaban, algunos se han sorprendido, pero hacía mucho que se denunciaban los distintos informes, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, más cercanos, Argentinos por la Educación, fueron presentando números concretos de esas brechas que frente a esta emergencia, frente a la crisis, se terminan agudizando. Propuestas que se van haciendo, tener mucho cuidado, sobre todo con aquellos que hablan de innovación, pero una innovación dejando de lado lo que estaba antes y termina siendo a veces una innovación sin contenido. Yo le llamo innovación 360 grados, no produce absolutamente ningún impacto, ningún cambio, esto de humo pedagógico. Y luego esto de estar tomando cositas de otros lugares, que por ahí de sistemas educativos exitosos, pero sin ser lo suficientemente prudentes como para analizar nuestra propia realidad, ¿no? Yo a eso le llamo estas propuestas en modo Frankenstein. El doctor Frankenstein, que termina fabricando con partes de distintas personas, termina armando un monstruo feo y malo. Esto es lo que a veces nos sucede cuando recurrimos a estas estrategias, ¿no? Sin analizar nuestra propia realidad. Recordar esto que decía Meirieu, el pedagogo francés, cuando hablaba de la escuela que viene, la escuela después, que tenemos que pensarla muy bien, pero no con la misma pedagogía y sin resolver las brechas que tenemos. Y luego también esto de pensar y actuar una gestión para la nueva realidad. Esto me parece que es muy desafiante, es lo que viene.
aprender realmente, no cometer los mismos errores. ¿Qué hemos aprendido? Incorporar la neurociencia, pero darle el lugar que corresponde. No somos neurocientíficos, somos educadores. ¿Qué nos dice la neuroeducación? Y pensar que hoy necesitamos proyectos educativos, en todo caso, que comiencen con los aportes de cómo es el ser humano, cómo aprende el ser humano, que nos dice la neurociencia, pero deben estar atravesados, y esto tenemos que corregirlo de una vez por todas. Todos estos conocimientos tienen que estar atravesados y tienen que finalizar en una conducta ética. Ya no podemos seguir haciendo ensayo y error de cada una de las propuestas educativas que hacemos. Necesitamos aprender este soberbio depredador que es el ser humano, que de la manera que actúa en el planeta, tiene que aprender hoy, y sobre todo a partir de la humildad, que es también un inicio de aquel que quiere aprender, que quiere conocer y quiere ser sabio, hacer buen uso de esos conocimientos. Ha sido un virus el que nos ha hecho arrodillar, entonces me parece que amerita que nos pensemos como especie, nos repensemos como especie. Esto tan irónico, ¿no?, de algunos que plantean si ya no es hora de que el ser humano, con la cantidad de errores que ha cometido, justamente piense con más detenimiento si merece seguir siendo llamado Homo sapiens. Algunos proponen, ¿no?, como una forma de modificar hasta que no cambiemos de actitud, llamarlo Homo stupidus. Bueno, son los temas que nos desafían para un cambio. Yo quería compartir con ustedes en este breve tiempo que tenemos. Gracias por invitarme a su casa. Yo los recibo en la mía, y en esta breve presentación definir un poco el tema que me interesa, que es el tema de la convivencia, sobre todo con el que insistimos, ¿no? Vamos a hacer correcciones. Vamos a empezar por donde... técnico. Yo me considero un tecnofóbico, así que ustedes traten de apreciar el esfuerzo que hago para comunicarme con ustedes. El título que le puse... Ay, perdón. Eso es. El título que le puse a la presentación, he estado aprendiendo a usar un poquito más Zoom. El título que le puse fue convivencia y coinmunidad escolar. Lo primero de lo que partimos es esto, ¿no? La imagen del iceberg siempre es muy oportuna. Siempre decimos que hay algo que vemos y hay mucho que no vemos. En general, esto que no vemos necesitamos estudiarlo, necesitamos analizarlo, para eso está la investigación, tratar de tener evidencias, no quedarnos solamente en opiniones. Muchas veces siempre tienen el sesgo de aquello que me gusta, aquello que me ha impactado, pero no necesariamente es lo correcto. El problema que hoy tenemos es que a veces también aquello que no vemos hoy está puesto en entredicho, está puesto en duda. Este tema de la verdad cuestionada. Yo puedo venir con muchas explicaciones, pero atrás mío puede venir otra persona también fundamentándolo de otra manera. Necesitamos hoy acercarnos a la verdad. Esta verdad que está ahí, a veces está escondida, y necesitamos no estar enfrentándonos con distintos puntos de vista, sino tratar de, entre varios, entre muchos, llegar a ella. Hoy, esto que hablábamos al principio de las brechas, estas brechas que se agudizaron, brechas tecnológicas,
problema con aquellos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, que tienen mala conectividad, sean docentes o sean estudiantes. Necesitamos mejorarlos, las cifras son malas, las cifras de nuestro país, ha habido poca inversión para la tecnología que venía, llegó la tecnología y nos encontró bastante mal. Las didácticas, brechas didácticas por parte de los docentes no acostumbrados a la utilización de las nuevas tecnologías, sí para comunicarse, para utilizarlo en redes sociales, pero no tanto para poder armar su clase y no hacerlo durante 14 días como parecía al principio, sino ya prácticamente nos llevamos 4 meses. Y esa pseudodidáctica de los padres que han tratado de llegar como han podido, muchos no lo han hecho directamente, no han querido, otros no han podido realmente hacerlo. El tema presupuestario, este es un tema, no nos vamos a meter con él, pero sabemos que nunca es suficiente la inversión que se hace, ya no solamente una inversión nacional o una inversión provincial, sino muchas veces concretamente en cada escuela, escuelas que necesitan realmente, que no parecen escuelas, uno las mira y no parecen escuelas realmente por la cantidad de cosas que le faltan. La necesidad, la gran brecha de la necesidad de un proyecto integral, seguimos mirando solamente la lengua, la matemática, y no miramos el aspecto humano. En los últimos días, escuchando distintas conferencias, seminarios internacionales, cada tanto aparece la palabra humanizar, ¿no? Creo que esa es la gran deuda. Brechas con respecto al capital social, cultural, en el caso de las familias, que tratan de convertirse en aulas virtuales, en pequeñas escuelas, y muchas veces no pueden. Todo esto impacta inevitablemente, ¿no? Estos deseos que hemos tenido siempre, ¿no? de la modernización. Fíjense, esto es de principios 1900, Francia, estaba entrando en una feria internacional de la ciencia y la técnica, ya como veían ellos cómo iba a irrumpir las nuevas tecnologías, siempre ese deseo, ¿no? por avanzar y mejorar para aprender. Y miren esto, ¿no? Estamos hablando de 2020, esta heroína, esta docente, haciendo de la manera, haciendo lo que podía con lo que tenía para poder llegar a sus estudiantes. Y luego esto, ¿no? como gran desafío, es una presentación que se hizo desde el Tecnológico de Monterrey en México, un profesor avatar, ¿no? La imagen del profesor aparece en esa aula y puede tranquilamente aparecer en distintas aulas, no solamente de México, sino de distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, por supuesto hay que tener la tecnología para eso. Ustedes me van a decir, ¿esto es bueno? Considero que sí, que es muy bueno. Pero yo como viejo docente prefiero lo presencial. Prefiero tener frente a mí a alguien de carne, hueso y feromonas. Pero indudablemente frente a una emergencia o frente a la necesidad de tener un auditorio mucho más vasto, bueno, me parece extraordinario esto también. Recordar esta frase de Humberto Maturana, yo lo puse en un libro, me pareció hermosa. La educación es un proceso de transformación en la convivencia, en el encuentro, la necesidad de estar frente al otro, con el otro. Esto es un poco el desafío de lo que sigue, ¿no? Porque vamos a hablar de convivencia. Y la cara que no nos gusta, la negativa, ¿no? Indisciplina y convivencia. Marcar también una diferencia entre las dos. Indisciplina, hacemos referencia a la transgresión a la norma, puestas normas de convivencia, normas de disciplina, cuando se transgrede se comete un hecho que vulnera, ¿no? todo lo que se defiende con esos valores que se protegen a través de la norma. Y la palabra violencia, que hace referencia al daño voluntario al otro. El tema de la indisciplina, ¿no? Sabemos perfectamente lo difícil que es, ¿no? de llevarlo y sobre todo con un gran número de alumnos, cómo hacemos para cumplir la norma. Pero yo les quiero recordar que estamos siempre insistiendo en la conducta de los chicos,
Pero miren un estudio que se hizo en realidad en 2 oportunidades, en el 2004 y después se repitió en el 2014, sobre cultura constitucional argentina, en donde lo que se hacía era preguntarle al adulto con respecto a distintos temas, que hacían la norma, que hacía el cumplimiento de la norma, que hacía referencia con respecto al conocimiento de la Constitución, a la aceptación de las normas, etcétera, etcétera. Miren esta partecita. Más del 70% considera que en Argentina no existe consenso social sobre lo que está bien y lo que está mal. No se respeta a los demás, ni a las reglas de convivencia, ni a los espacios y a los bienes públicos. 7 de cada 10. Y luego, mucho más adelante de todo este estudio, que es un estudio extenso de poliarquía, se pregunta con respecto a cómo somos los argentinos, y termina diciendo el 83% considera que somos desobedientes o transgresores. No se cumple la norma, no se acepta la norma. Si yo tengo una norma, pero considero que vulnera por ahí de alguna manera mi gusto, mis deseos, o no la veo, no la interpreto como que es algo que me satisface, directamente puedo vulnerarla. O sea, estas son las cosas que nos muestran cómo necesitamos hoy de la educación, pero sí, por supuesto, una educación distinta, ¿no? Seguimos hablando de convivencia. Esto es lo que dice el estudio Asalto al Desarrollo. El nivel de violencia que registra nuestro continente equivale a destruir gran parte del capital humano que los sistemas educativos construyen todos los días. Esto lleva, fíjense, esta imagen es para hacer una reflexión con respecto a si realmente todos los chicos quieren volver. ¿Y esto por qué lo hago? Lo hago en referencia a las cifras que conocemos, que no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, que tenemos de lo que sabemos con respecto a la violencia de todos estos días de cuarentena, estos meses de cuarentena, donde aquellas cifras que teníamos de los estudios en relación a la violencia cara a cara, la violencia esporádica y el bullying, que la teníamos por haber consultado, por haberlo hecho con los estudiantes, sabemos perfectamente que se convirtió en más ciberviolencia y en más ciberbullying, ¿no? Esta posibilidad de hacerlo a través de internet. Hay muchos chicos que tienen miedo de volver a la escuela para no encontrarse, no necesariamente con aquellos que les enviaban los mensajes o se burlaban, porque generalmente esto es más invisible, o sea, no aparece generalmente el autor, ¿no? del insulto, de la burla, del acoso, pero ese miedo, sabiendo que son compañeros, que son otros estudiantes, ese miedo por volver, ese temor por estar en la escuela. Y quería hacer referencia muy brevemente, cuando hablamos de estas conductas, sea la buena convivencia o sea la violencia, recordar que hemos aprendido que en general son conductas aprendidas en distintos contextos, por eso son complejas, que van cambiando. Por eso la Organización Mundial de la Salud habla de la violencia como una enfermedad social, como un virus que contagia, pero que también va mutando. Por eso hablamos de violencia y por eso en los últimos tiempos hablamos de ciberviolencia. Estas conductas que también son naturalizadas y terminan siendo incorporadas a la cultura, esto es tal vez lo más complejo y lo que más cuestionamos, cómo cuesta luego desaprender esas conductas que han sido naturalizadas y que muchos terminan considerando como que forman parte de lo cotidiano. Esa complejidad nosotros nos toca analizarla de esta manera, ¿no? Del modelo sistémico ecológico, ¿no? De Uri von Fenbrenner, que pone a la persona como centro, pero luego necesariamente necesitamos analizar las relaciones que se establecen, desde las más cercanas a las más lejanas. Las relaciones familiares como primarias, como primeras, luego pasamos al barrio, a la escuela, y luego ese constructo más amplio que llamamos sociedad, que se nos mete a través de las nuevas tecnologías, se nos mete dentro de la casa.
que van cambiando. Esto en realidad no es estático, uno no recibe de manera pasiva, sino que es dinámico. Uno es modificado, es cambiado y a su vez cambia su entorno. Ahí es donde tenemos que trabajar. Estos son los espacios donde nosotros debemos prevenir e intervenir todas estas situaciones en general de violencia. El tema de la soledad, una imagen que muestra mucho, ¿no? Gris, soledad, riesgo. Bueno, estas son las cosas que más nos están preocupando, sobre todo en los jóvenes. El crecimiento de la soledad, el crecimiento de las depresiones. Miren lo que son las cifras de suicidio, si hablamos de Argentina, ¿no? El suicidio es la segunda causa de muerte entre personas entre 15 a 29 años. Esto es lo preocupante, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de jóvenes. Se calcula a nivel mundial, más de 800.000 personas se suicidan cada año. Una muerte cada 40 segundos. Pero también está puesto al costado, ¿no? Por cada muerte hay 20 intentos, ¿no? 20 intentos de suicidio. Las cifras que conocimos, recuerdo en un estudio que se hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2002, lo que planteaba en aquel momento era que la primera causa de muerte violenta en el mundo era el suicidio. Cuando uníamos los muertos por la guerra y los muertos por la delincuencia, las cifras del suicidio ocupaban el primer lugar. Y acá aparece, ¿no? El 57% de las muertes violentas en el mundo corresponden a la violencia autoinfringida. En el caso de Argentina, bueno, repetimos las cifras a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de 11,4 por cada 100.000, ahí hay un error, cada 100.000 habitantes. En el caso de Argentina, 7,8 cada 100.000 habitantes, pero cuando pasamos a los 15, 24 años, estamos hablando de 13,8. Estas son cifras que van creciendo todos los años, hay que seguir actualizándolo, pero bueno, lo volvemos a decir, es muy desafiante y nosotros siempre estamos convencidos que la respuesta es educativa. Entonces los muestro como algo más por ahí anecdótico, ¿no? Que son los hikikomori. Esto, si bien corresponde, a ver, la palabra hikikomori quiere decir recluso voluntario, si bien esto responde un poco a la cultura japonesa, tan exigente, ¿no? El tema de por ahí el valor del honor, lo que significa la vergüenza, etc. Bueno, estos son chicos que no quieren salir de su casa directamente, viven así, encerrados en su habitación. A veces ni la casa, ¿no? ni el contorno de la casa, sino solamente su habitación. ¿El problema cuál es? Que esto lo conocimos hace ya, yo les diría casi 2 décadas, 1 década y media. Yo lo cité, me acuerdo, en un libro que escribí hace unos 12, 13 años, como algo llamativo. Sin embargo, esto se ha ido extendiendo, ¿no? Es una especie de fobia social que implica esto, no querer convivir, no querer compartir con otros. Y fíjense que su forma de comunicación es a través justamente de las nuevas tecnologías. Estas disocialidades, bueno, han ido creciendo a través del tiempo, ¿no? Ya no es solamente el miedo a la soledad, sino directamente el no querer estar con el otro, ¿no? Y ver a veces al otro como un enemigo, ¿no? Como alguien peligroso. Entramos un poco a las escuelas, esto también es una lucha, ¿no? Ver la escuela como algo que es ajeno a la violencia la tienen los otros, yo no tengo violencia. Algunos ya no hablan de violencia, ¿no? Directamente dicen, en mi escuela no hay conflicto, ¿no? Y uno ahí se plantea, esta directora ya tiene problemas, ¿no? No ser capaz de darse cuenta que el conflicto va a estar siempre. Lo que hay que hacer es tratar de resolverlo de manera rápida. La respuesta es educativa, decimos. Así como dijimos al principio, en general la violencia es una conducta aprendida en distintos contextos, la respuesta es educativa. Partamos de esto. Hoy, en un marco más general, hablamos de objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? 17 objetivos
que reemplazan, bueno, a la anterior agenda que llegaba al 2015 y en donde vimos que en algunas cosas nos había ido un poco mejor y en otras estábamos muy mal, ¿no? Pero el cuarto, donde hace referencia a la educación de calidad, que no está puesto en el cuarto lugar necesariamente porque tenga un orden, ¿no?, de preferencia, cuando hace mención a ese objetivo, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que dice? Dice que la educación está en el centro de la agenda de desarrollo sostenible y es esencial para el éxito de todas las demás metas. Estos son los desafíos que nosotros vemos, que estamos viviendo, y nos preguntamos, ¿no es cierto?, si le estamos dando tanto valor a esa educación, ¿de qué educación estamos hablando? En realidad estamos desencontrados. Esta es la conclusión a la que uno llega. Estamos desencontrados, necesitamos hacer todo un trabajo para pensar que de quien estamos hablando son de los niños, estamos hablando de los jóvenes, de los adolescentes, y ya no caben discusiones, competencias, sino reconocer que la mirada tiene que estar puesta en ellos. Fíjense estos debates, paradojas, ¿no? Yo pongo acá dudas que hay todavía sobre el tema educativo. Esta primera frase, ¿no? La familia educa, ¿no? La familia educa y la escuela enseña. ¿Qué decimos ahora, no? Que la escuela está en casa. La escuela, esa escuela virtual hoy pasó y bajo la gran parte de la responsabilidad a toda la familia. Insistimos en esto, la familia educa, la escuela educa, absolutamente todo debe educar. Esa frase, ¿no?, que nos gusta decir, que nos gusta recordar, que es toda la tribu, ¿no?, la que cuida, la que educa a un niño. Y que José Antonio Marín, el filósofo español, dice, no es solamente toda la tribu, sino que debe ser una buena tribu. Otra discusión, ¿no? Según la OCDE, los que hacen cargo de las pruebas PISA, ¿no?, dicen que, haciendo referencia a las tareas en casa, ¿no?, aconseja 4 horas de tarea por semana como máximo de trabajo, ¿no?, para los alumnos. Dice, la cantidad de tareas que tienen los alumnos ha ido en aumento desde 1990 y hoy en día los estudiantes dedican más tiempo a la tarea y a dormir que a socializar después de la escuela. Bueno, ¿qué decimos ahora? Que toda la tarea, 100%, está en la casa. Otro tema, no al celular, no al celular. Prohibido el celular, sin ver todas las posibilidades que puede llegar a tener la educación móvil. Muchos tienen problemas, no tienen celular, no tienen buena conectividad por ahí en su casa, sin embargo, la mayoría por ahí tiene celular. Bueno, a ver cómo podíamos haber hecho hace unas cuantas décadas, porque esto es un tema viejo, hace unas cuantas décadas atrás, para facilitar el acceso a veces a lo que llamamos la educación móvil, ¿no? Hoy tendríamos muchos menos problemas. El tema de las ratios, ¿no?, la relación docente-alumno, el número de alumnos. ¿Qué hubiera pasado si hace mucho hubiéramos empezado a pensar en grupos mucho más pequeños? Hoy, en estas situaciones donde el distanciamiento físico, ¿no?, es tan importante, es tan significativo, como también hubiéramos ahorrado muchos problemas. El tema de la formación de padres, otro tema que es una gran deuda, esa necesidad que tienen los padres para que les ayudemos a veces, ¿no? Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Hay todo un aprendizaje que antes venía de generación por generación y hoy sabemos que no es así. Conozco proyectos que se han hecho en distintas provincias argentinas y en otros lugares que comenzaron con muchas ganas y luego todo un cambio de gestión llevó a que se sacara porque era relativo, no era útil. Fíjense qué bueno hubiera sido si se hubiera seguido trabajando con estos programas de formación de padres. No me gusta llamarlo escuela de padres, ¿no?, sino de formación de padres. Qué bueno hubiera sido si hubieran estado, ¿no?, como en suplir un poco o estar cerca de la tarea del docente que no puede. Bueno, qué bien hubiera estado para acompañar a los chicos en su estudio. Modificar cosas que necesitamos modificar, esto, ¿no?, de cómo impartir la disciplina. Esto tiene que ver más con humillación
Sin embargo, lo seguimos viendo, sobre todo lo vemos cuando se tienen que aplicar normas de disciplina y convivencia. Esto es una imagen que me enviaba un colega mexicano, ¿no? La directora en distintas oportunidades le había dicho a este alumno que se cortara el pelo, no lo hizo y bueno, ella hizo las veces cambió de rol, hizo las veces de peluquera frente a todo el colegio, ¿no? Fíjense, humillación. Este docente que, fíjense, contento porque estaba convencido que lo que se le había ocurrido era muy innovador, era muy práctico, lo que está haciendo los hizo venir a cada uno de sus estudiantes con una caja para que no copiaran, ¿no? Están haciendo una prueba, ¿no? Los está evaluando. El docente muy contento. El tema cuál fue que, bueno, esto se conoció y el docente hoy tiene un sumario, ¿no? Encima. Bueno, a ver, entrando un poco más en las caracterizaciones de estos temas de convivencia y de violencia, lo que más se da en las instituciones educativas, y por eso tenemos que estar atentos para resolverlo, es el conflicto. El conflicto no hablamos ni bueno ni malo, en todo caso de altas temperaturas, y hay que resolverlo rápido. Si no, corremos el riesgo de que vaya escalando a cuestiones de indisciplina, de transgresión a la norma, violencia esporádica, y allá arriba tenemos el acoso, al que llamamos, hoy cuando se da en el ámbito de los estudiantes, lo llamamos bullying, y cuando se da en el ámbito de los adultos, lo llamamos mobbing, ¿no? Decimos que el acoso es un emergente cuando no se hacen todo lo que estaba abajo, ¿no? Que deberíamos haberlo resuelto de la mejor manera. Estos descuidos, estas desatenciones con respecto al tema de la convivencia hacen que luego tengamos que sufrir esto que hace tanto daño como es el hostigamiento entre los escolares. Tener en cuenta también el tema de la relación que establece el docente con sus estudiantes. A veces cuando los temas de la disciplina, la normativa, trabajar la convivencia concretamente con un buen programa dentro de las instituciones, a veces si no está, queda librado solamente a la tarea, al encuentro que hace el docente con sus estudiantes, ¿no? En este caso, este profesor que dice vamos a la lucha, ¿no? Se encuentra con sus estudiantes y lo ve a veces tanto como un tormento. Tal vez es un muy buen docente de historia, evidentemente, ¿no? Un buen docente que le va muy bien en la universidad, no tanto cuando tiene que estar con los chicos, con los adolescentes. Y luego este otro que lo mencionamos, el tema del mobbing, el acoso laboral, acoso moral también, lo llaman otros autores. No tenemos tiempo para charlar, ¿no? Pero es uno de los fenómenos que más se está dando en salud y justamente en educación, ¿no? Esta violencia perseverante, este hostigamiento contra el colega, que puede ser vertical, de un directivo hacia los docentes, puede ser de los docentes hacia el directivo, y también entre colegas, donde cuando se les pregunta, en general, ¿no? Se le pregunta a aquel que entiende, que empieza a ver por qué está pasando esto, por qué le está sucediendo esto. Cuesta, ¿eh? Yo les aseguro que cuesta, porque uno termina a veces convencido de que la culpa la tiene uno, ¿no? Por su forma de ser, ¿no? Por su forma de comunicarse. Sin embargo, nadie tiene el derecho de sufrir. Se lo ve distinto, se lo ve diferente, o se lo ve débil, entonces inmediatamente se lo ataca. Esto tiene que ver, dicen muchos, cuando se dan cuenta que están siendo maltratados, hablan de envidia, ¿no? La envidia, algunos lo definen como la tristeza por el bien del otro, ¿no? Otros hablan de invidere, no poder ver en el otro el bien que se quiere para uno mismo, por eso se intenta destruir al otro. Bueno, son todos fenómenos de convivencia que las encontramos dentro del ámbito de las escuelas. En algunas muy poco, en algunos va creciendo y en otras realmente se hace insufrible a veces, ¿no? El estar. Entonces,
A ver, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando solamente de esto que distorsiona la convivencia, de la indisciplina y la violencia. Tenemos ya una convicción que afecta directamente la calidad educativa. Ya no es solamente chicos pórtense bien, sino de crear climas. Por eso hablamos de clima escolar en general y clima social escolar en particular, cuando hacemos referencia al clima de convivencia. Afecta directamente la calidad de los procesos educativos. Inicialmente, nosotros hablábamos de esto, ¿no? De que, fíjense, UNESCO en el 2005 ya lo decía, el clima de convivencia es la variable institucional que más consistentemente predice el aprendizaje, la permanencia y condiciona la calidad. Pregunta, desde las políticas educativas y desde las micropolíticas institucionales, ¿cuál es el valor que se le está dando al clima de convivencia cuando decimos que es el que más condiciona la calidad educativa? Vamos a ver que es muy poco, generalmente es muy poco. ¿Por qué? Porque no es sencillo tratarlo. Los hermanos chilenos hicieron un estudio, ¿no?, con respecto a lo que llamamos los factores asociados a resultados, factores asociados a calidad educativa, y pusieron en el centro el aprendizaje de la lectura y la matemática, y luego distintos factores, hábitos de vida saludable, que era lo que comían los chicos, el tema de la autoestima académica, la motivación, puedo, no puedo, me sale, no voy a poder, participación y formación ciudadana, esto tiene que ver con pertenencia, y el clima de convivencia escolar. Y luego el liderazgo directivo, el involucramiento de los padres, de la familia, y las prácticas pedagógicas de retroalimentación. Esto sería cuando uno termina de dar una explicación, les pregunta, ¿qué entendieron, chicos? Sí, dice la mayoría. Bueno, preguntarles, a ver, a Juan, explícame tal cosa, tal. Bueno, ahí se empiezan a sentar, ¿no? Se empiezan a atender un poco más. Bueno, se ha visto que estas prácticas de retroalimentación lo que hacen es facilitan, mejoran el aprendizaje. Eso que no aprendieron mientras explicaba inicialmente el profesor a todos, prácticamente la mayoría distraído o dormido, bueno, cuando uno empieza a preguntar, los chicos aprenden. Esta es la conclusión que se llega. Bueno, cuando se analizó todos estos factores asociados a calidad, la diferencia que había entre una institución preocupada por el clima de convivencia y todos los otros factores asociados a resultados internos, porque sabemos que el factor asociado a calidad educativa externo es lo socioeconómico, que es tremendo. Bueno, sin embargo, a nivel interno, a nivel institucional, el clima de convivencia marcaba a veces diferencia de casi un cuarto en la puntuación, una puntuación que tenían en estos casos las pruebas CIMSE, que son alrededor de 200 puntos, prácticamente eran 42 puntos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, y pensémoslo y reconozcámoslo, ¿cuál es el lugar que ocupa la convivencia dentro de nuestras instituciones educativas? Volvemos a esto, es una respuesta integral, pero es una respuesta técnica, no es de cualquier manera, hemos aprendido mucho, pero también ética. Tengo que buscar no solamente que los alumnos aprendan, y aprendan dentro de un marco de encuentro, de cuidado entre todos, sino que también tengo que estar pensando en que esto tiene que salir bien, apostar al bien. Hablamos de un clima social y la construcción de las normas, esto como primero es lo que más se hace en las instituciones. Lamentablemente a veces la construcción de las normas no se hace a partir del cuidado que tengo que hacer de valores y virtudes humanas. Se aconseja siempre un mínimo normativo, porque hay cosas que no coincidimos, a veces es difícil que todos estén de acuerdo, entonces hablar de un mínimo, pero tratar de esto de irlo mejorando todo el tiempo. A veces tenemos estos problemas, ¿no?, con cuál es la disciplina familiar. Miren este otro ejemplo, ¿no?, en estos momentos, cuál sería la forma de impartir disciplina, ¿no? Este estudiante que está haciendo su encuentro online con los estudios. Analizar también y ponernos de acuerdo, es una pena no poder hablar más de esto, ¿no?, pero de la dimensión afectiva, el tema de las emociones y los sentimientos. Estamos hablando, ya creo que hemos
deformado demasiado esta idea de lo emocional. Miren, yo les doy algo para provocar conflicto cognitivo. En realidad no sería tan correcto hablar de educación emocional. Cuando hablamos de las emociones estamos hablando de la parte más primitiva, tal vez hasta más irracional en el ser humano. Las emociones las compartimos con todos los mamíferos, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi perra Sushi tiene emociones. Pero cuando hablamos, ¿por qué decimos que no es lo mismo hablar de emociones y sentimientos? Porque las emociones, en realidad, más allá de todas las discusiones que hay consenso sobre que son 4, las básicas, ¿no? Sin embargo, algunos a veces mencionan, dicen, hay 200, hay 300, es un error, son errores graves, son errores importantes. En realidad las emociones, que es de donde parte absolutamente toda la vivencia humana, cuando son atravesadas por la axiología, los valores y la cognición, por la racionalidad, se transforman en sentimientos. De eso estamos hablando en realidad. En realidad deberíamos mucho más correctamente hablar de educación de los sentimientos, es propio de lo humano. Fíjense esto de Eduardo Galeano, ¿no? Habla de sentipensantes, ¿no? Él habla de que no puede haber, no puede permanecer una emoción, en el caso del ser humano, sin razón, sin el razonamiento. Eduardo Galeano lo tenía claro. Acá lo dejo, pero es todo un tema como para profundizar. Es mucho hoy. No debemos quedarnos, yo creo que se ha distorsionado mucho, hay toda una historia que viene ya con Thorndike desde 1920, ¿no? Cuando empieza ya a hablar de inteligencia social, o sea, fíjense el camino que hemos hecho. Hoy lo dejo como un desafío, a ver si empezamos de a poquito a hablar de lo último que estamos viendo y que estamos analizando, que son las funciones ejecutivas, empezar a hablar un poquito más de inteligencia ejecutiva. Y bueno, y luego esto, ¿no? Que hace falta en la capacitación. Mire, este chico, la pregunta era ¿qué necesita un ser vivo para vivir? Y él responde, agüita, comida y amor, ¿no? Y se lo tachamos y le ponemos aire, ¿no? Le quitamos algo que podría haber tenido un 10, bueno, le quitamos toda la inspiración. Necesitamos ser más sensibles, ¿no? A este tipo de cosas. Esta frase que me encanta, que la deben conocer, de José María Toro, el español, dice, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su miedo y su rabia? Estos son los desafíos que tenemos hoy de lo educativo. Tiene que ocupar un lugar importante la afectividad humana, ¿no? ¿Cómo hacemos para unir estas brechas que dijimos al principio, que son muchas? Mencionamos algunas, son muchas más. ¿Cómo podemos hacer una escuela que mire al corazón y que mire absolutamente todas las necesidades que tiene el niño, ¿no? Un niño que no puede estudiar si no está bien. Menciono rápido, porque hay mucho sobre esto, ¿no? La ética del cuidado. Podríamos hablar hoy de co-cuidado, de estar pendientes con uno mismo y el cuidado al otro. Hoy está puesto esto con mucha más fuerza, ¿no? La necesidad cuando decimos cuídate, porque si vos te cuidás, nos estás cuidando a todos. El término coinmunidad, que es de este filósofo Sloterdijk, ¿no? que hace mención a este término hablando también de la necesidad de la generosidad que se necesita para estar pendiente del otro. No excesivamente metidos como nos está pasando en las últimas décadas, pensando en yo primero y luego el otro, sino justamente estar bien uno para poder estar y para poder cuidar al otro. Reconocer esto, y esto, a ver, también desmitifica muchas cosas que hemos dicho, lo que llamamos el factor escuela, ¿no? Que refuta esta hipótesis que dice que las comunidades problemáticas o violentas producen inevitablemente alumnos o escuelas problemáticas o violentas. Sabemos hoy, hay mucha evidencia que esto tiene que ver con la forma en que se gestiona una escuela. ¿Por qué una escuela, 2 escuelas por ahí que están en el mismo lugar, una trabaja esto, lo gestiona correctamente y desata permanentemente nudos y problemas, y la otra es insufrible? Y sin embargo comparten un mismo perfil de alumnos, de familia, y a veces los docentes van de un lado para el otro, no son los mismos docentes.
Tenemos que analizar estos temas que hacen a la gestión integral entonces de la convivencia, ¿no? Y no solamente la institución, sino también todo su entorno, no quedarnos solos. Miren esta mirada, este modelo ecológico más complejo. En el centro ponemos una escuela, ¿no? Una institución educativa, y vamos desde lo más cercano a lo más lejano, alumnos, familia, docente, gobierno escolar, el currículum, salimos, ¿no?, a actitudes sociales, políticas, cultura. Todo esto tiene que estar en consonancia, todo esto se tiene que articular, todo esto tiene que estar pensando en que ahí en esas instituciones educativas están los chicos. Nosotros necesitamos hoy que los chicos sean mejores que nosotros. Es todo un desafío que tenemos que hacer. Primero, reconocer que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, estos desafíos de esta escuela de la que veníamos antes de la pandemia, esta escuela más de emergencia que tenemos durante la pandemia, y luego qué va a pasar cuando termine esta cuarentena. Sin embargo, vamos a seguir posiblemente en pandemia. Tenemos que seguir pensando la escuela que viene, la escuela después, como decía Meiriu. Nos metemos ahora dentro de la escuela, también la respuesta tiene que ser más compleja, ¿no? Toda la escuela, el salón de clases, el apoyo de los más individual al chico, el apoyo de la familia y el trabajo con el entorno. Un modelo multinivel más complejo, pero que justamente piensa en que todos los procesos sean de calidad. Esto que les decía en otro momento, ¿no? Un modelo educativo, un proyecto educativo que se apoye en las neurociencias y que sea atravesado y termine en la conducta ética. Bueno, esto para hacer un poco de ironía, ¿no? Así nos encontramos hoy. Políticas educativas que parece que no vienen de ningún lado porque se han cortado, y poca perspectiva. Nos cuesta mucho mirar a dónde queremos ir. A ver, ¿cómo hacemos para convertir este pedazo de vía férrea, cómo hacemos para convertirlo en una escuela, para tratar de subir, de elevar un poco el nivel de nuestra educación? Este es el chico que tenemos, es el que nos desafía hoy. No puede seguir, es un estudiante, no puede seguir, se le terminó el puente, el camino, no puede permanecer, el puente está roto. Bueno, nos desafía hoy a hacer nuestra tarea de la mejor manera posible. Yo quería terminar con una frase que me parece que es muy oportuna. A mí personalmente siempre me impactó, es muy vieja. Es una frase que decía Miguel de Unamuno cuando se refería a su amigo muerto, Francisco Siner de los Ríos, ¿no? Que me gustaría que se pudiera decir de cada uno de nosotros, los docentes, y también de las familias, de los padres educadores. Era tan maestro que su vida era hacer pensar y sentir. Que les vaya muy bien, los dejo con un muy afectuoso abrazo. Gracias a todos.